Muy bien, pues voy a pedir a David que nos dirija en oración porque al final podemos hablar de muchas cosas, exponer la palabra, pero si el Espíritu Santo pues no se mueve entre nosotros para hacer vida, hacer viva la palabra que vamos a escuchar, pues al final son solamente palabras. Y así que el Señor haga su obra en nosotros. Vamos a orar. Señor, queremos en esta mañana poner delante de ti el tiempo de predicación de tu palabra. Queremos poner a José Manuel para que tú, Señor, le uses en esta mañana, le des las palabras adecuadas, le des sabiduría, le des conocimiento, Señor, para poder compartir con nosotros lo que tú nos quieres hablar, lo que quieres que aprendamos de este pasaje en el libro de Hechos. Y te pedimos, Señor, que abras nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos, Señor, escuchar y aplicar la enseñanza a nuestras vidas. Y rogamos, Señor, que todo lo que se haga te glorifique a ti, Señor, que esta exposición de la palabra y las consecuencias que tendrá en cada uno de nosotros sean finalmente para tu gloria y tu majestad, Señor, para elevarte por encima de todas las cosas. Señor, por eso te pedimos, Señor, que dirijas todo este tiempo y que bendigas mucho a José Manuel. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues necesitamos del Señor, ¿no?, para compartir su palabra. A ver, estamos en nuestra serie de Hechos y dejamos el otro día, empezábamos con Hechos 16, pero dejamos una parte porque Ken no pudo terminarla porque era todo el capítulo, era bastante largo. Y entonces vamos a buscar en Hechos 15, del versículo 36 al 41. Y pues antes que esto, sí me gustaría que hiciéramos un pequeño repaso de lo que yo creo que significó lo que Ken nos compartía, aquello que podíamos sacar, ¿no? Entonces, si puedes pasar siguiente, Billy. Vale. Bien, pues ahí tenemos el primer viaje de misionero de Pablo y Bernabé. Vemos ahí en el mapa que fueron a Chipre y después visitaron otras ciudades. Y lo que quería resaltar es precisamente esto, que digamos, nosotros también necesitamos un llamado urgente a salir de la comodidad, a anunciar al mundo una palabra que todo el mundo debe escuchar. Hay una necesidad imperiosa de que las personas escuchen la palabra de Dios. Sabemos que aquellos que no acepten el Evangelio, que no acepten a este Cristo crucificado, tienen un destino. Y sabemos que es un llamado urgente. Y siempre me acuerdo mucho de Judas, ¿no? Algunos dice, salvarás de las llamas, ¿no? Les sacarás de las llamas. Entonces es un llamado urgente a salir de nuestra comodidad y anunciar al mundo la palabra. Eso es lo que le lleva a Pablo y a Bernabé a ir a estos lugares. Son misioneros, son enviados y todos somos misioneros en ese sentido. Somos enviados a compartir con otros el Evangelio y en un mundo cada día más global. Luego diré algo más sobre esto. Pero fijaros que fue un viaje de quizá años, barcos, a caballo, a camello, sitios muy peligrosos. Iban llenos del Espíritu Santo, iban con la guía del Señor. Y nosotros también debemos entregarnos así a la misión para alcanzar a otros para Cristo. Y pagando un precio. Creo que aquellos que comparten el Evangelio siempre pagan un precio por hacerlo. Quería empezar con la lectura en Hechos 15, 36 a 41. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están.
y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Versículo 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Nos dice, después de algunos días, el primer versículo, el versículo 36, pero posiblemente pasaron meses o quizá un año o más tiempo. Esto no lo tenemos seguro. Desde la vuelta a Antioquía del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Sabemos que un viaje así no se preparaba de un día para otro. Por iniciativa de Pablo, el apóstol, que había recibido un llamado para los gentiles, que implica una gran carga en su corazón para aquellos que habían escuchado la palabra predicada en aquellos días en Asia Menor. Los creyentes que habían escuchado el Evangelio, sabemos, y Pablo también sabía, que estaban en manos del Señor. Pero él estaba preocupado, porque eran jóvenes creyentes. Habían experimentado también la reacción contraria de los judíos y de los gobernantes. ¿Os acordáis que prácticamente de cada ciudad tuvieron que salir los misioneros, tuvieron que salir casi corriendo, ¿no?, de cada lugar? Y necesitaban ayuda, necesitaban supervisión, necesitaban enseñanza y necesitaban ánimo. Y esto estaba en el corazón de Pablo. Y es por eso que toma la iniciativa y le dice a su hermano Bernabé, le anima a volver a visitar aquellos lugares donde habían predicado la palabra en el primer viaje. Y encontramos un problema, encontramos este conflicto del cual ya hablamos hace 2 semanas también, que Bernabé quiso llevar con ellos a Juan Marcos. Y lo primero que debemos saber es que Bernabé y Juan Marcos eran primos. Esto lo vemos en Colosenses 4:10. Segundo, como ya sabemos, que Juan Marcos, y como ya hemos dicho, había abandonado a Pablo y Bernabé en el primer viaje y había regresado a Jerusalén. Bernabé, en este segundo viaje, que había la oportunidad de emprender, quería darle una nueva oportunidad, ya que para él era un compañero digno. Sin embargo, este segundo viaje nace de la iniciativa de Pablo, y ese es la tercera cuestión a considerar, que es la iniciativa de Pablo, que además reacciona negativamente a la posibilidad de que Juan Marcos les acompañe. Lucas, que es el escritor de Hechos, como bien sabemos, no entra mucho en detalles en el motivo de la separación, pero fíjate que sí nos dice que hubo un gran desacuerdo entre ellos. Y la palabra en el griego, dicen los eruditos, dice que es provocar a ira, así que el desencuentro fue fenomenal, ¿no? Pablo se cierra en rotundo y porque ha perdido la confianza en que Juan Marcos no vuelva a volver a abandonarles, ¿no? Y entonces él piensa que no está a la altura, digamos, de la misión, y pues surge un desacuerdo tal que al final Bernabé y Pablo terminan separando sus caminos. Como expliqué en la predicación del primer viaje misionero, fijaros que no se saben los motivos, ¿no? Ahí se especula. No conocemos los motivos, pero conocemos el resultado. Y el resultado es que Lucas es la última vez que nombra a Bernabé en el libro de los Hechos. Así que cuando dice que Bernabé y Juan Marcos salieron para Chipre, en el versículo 39, es la última vez que se nombra a Bernabé. Y me gustaría hacer un paréntesis aquí y decir que a veces surgen problemas en el liderazgo. Y yo diría que es muy común que surjan diferencias, que surjan
bueno, que haya visiones diferentes, que haya diferentes personalidades también. Puede ser que haya cabezonería, también puede ser que haya pecado. Y bueno, pensar que no ocurren estas cosas es vivir fuera de la realidad. Quiero enfatizar que puede haber un desacuerdo en las relaciones de un liderazgo, por ejemplo, como Pablo y Bernabé. Sin embargo, un creyente, y sobre todo un líder, por la responsabilidad que tiene y por tener que ser un ejemplo para su iglesia, debe tener un corazón que busca la reconciliación. Eso es muy importante y debe dejar que quizá después del primer disgusto de una separación, debe dejar que el Espíritu Santo obre en su corazón para que la reconciliación sea posible en el futuro. Cuanto antes, desde luego, mejor. No debe guardar pues amargura en su corazón. Es verdad que a veces el perdonarse es un proceso y es una tremenda contradicción con el Evangelio, y desgraciadamente pasa en la Iglesia que llegamos a ser enemigos eternos de aquellos que a nuestro juicio nos trataron mal. Sabemos perfectamente que esto choca con el Evangelio, y la historia en este caso termina bien. Sabemos que Pablo recomendó a Marcos a la iglesia de Colosas, Colosenses 4:10, y al final de la vida de Pablo, pues cuando él estaba en la cárcel en Roma, pidió que Marcos viniera a la celda de donde estaba prisionero. Y esto lo tenemos en 2 Timoteo 4:11, que dice: solo Lucas está conmigo, dice Pablo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Esto le dice a Timoteo, que le traiga a Marcos porque le es útil para el ministerio. Al final, en definitiva, lo que ocurre es que salen dos equipos misioneros. Unos salen para Chipre y otros para Asia Menor. Y Dios provee de un compañero para Pablo, que es Silas, al que conoció en Jerusalén, en el concilio, del cual leímos en el capítulo 15 y del que hablamos la semana pasada. Encontramos que ambos ya están en Antioquía, de donde partirían para su viaje, y Silas es una persona idónea, porque también es judío y es ciudadano romano, y esto les abriría muchas puertas. A pesar del desencuentro ya mencionado con los misioneros, con Bernabé y con Pablo, vemos claramente cómo Dios dispone para bien el viaje y la misión. Es decir, Dios muchas veces arregla las cosas que nosotros estropeamos para sus buenos fines. Y esto es lo que pasó llamando a Silas para acompañar a Pablo. Es confirmado por la iglesia local de Antioquía, que les encomienda y dice literalmente a la gracia del Señor. Esto quiere decir a su favor y a su cuidado. Y vemos que toman la ruta hacia Tarso, como veis ahí en el mapa, la ciudad donde Pablo nació. Y iban confirmando a las iglesias de Cilicia y de Siria, confirmando, en otra traducción, dice fortaleciendo. Así que iban animando, iban fortaleciendo las iglesias que había en el entorno por donde iban viajando. Es verdad que el pasaje de Lucas no nos dice mucho acerca de estas visitas, pero lo más reseñable es que necesitaban el ánimo de los pioneros. Y hay personas que se esperan, que quieres encontrarte con ellas. Hay hermanos
que traen ánimo, alegría, consolación, enseñanza, consejo, que siempre quieres escuchar, ¿no? Y ese tipo de hermanos, uno no teme nada de ellos, sencillamente nos reconforta el recibirlos. Pues esto yo creo que era cómo recibían a Pablo y a Silas en las primeras ciudades por donde fueron. Y vamos a seguir leyendo Hechos 16 del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Y así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Lucas nos presenta a alguien relevante para Pablo. Fijaros, no solamente para Pablo, para nosotros hoy en día, para el mensaje de Dios a través del Nuevo Testamento. Hay una figura ahí del maestro y el discípulo que es tan útil, ¿no? Aquel que aprende de su maestro. Era el joven Timoteo, un creyente que era conocido en las iglesias de alrededor, que tenía buen testimonio, o gozaba de gran respeto, dice otra traducción. Y era lo que se llamaba un joven que prometía. Era natural de Listra, hijo de una madre de origen judío, creyente, la mamá, y casada con un griego. A pesar de los problemas de un matrimonio mixto, porque daros cuenta que ella era judía, convertida al evangelio, y su marido, estamos seguros, al no haber circuncidado a Timoteo, que no era creyente, era griego, nos dice la palabra. Y a pesar de los problemas que trae un matrimonio mixto, también recordamos que en segunda de Timoteo nos habla de Eunice, la madre de Timoteo, y la abuela Loida. Y nos dicen que ellas dedicaron mucho de su vida a mostrar una fe sincera y enseñaron a Timoteo desde pequeño las Sagradas Escrituras. Y esto fue clave para la vida de Timoteo. Posiblemente estas mujeres fueron el fruto de la predicación de Pablo y Bernabé en su primer viaje. Y fijaros el gozo de llegar allí a Pablo y Silas y contemplar cómo Dios había guardado la obra y llamado a este joven Timoteo, que sería un pilar para la iglesia y que también sería de una ayuda tremenda para la extensión del evangelio en aquella zona. Y de paso un apoyo grande para Pablo. Es evidente que no todo el mundo nace sabiéndolo todo. A veces hemos tenido experiencias de jóvenes que toman responsabilidad y es como que piensan que tienen ya toda la autoridad, que saben todo y que pueden tomar cualquier decisión sin consultar con otros que tienen más experiencia en el ministerio. Y yo recuerdo también un texto en el Antiguo Testamento que nos dice como una maldición que los jóvenes os gobernarán, los jóvenes gobernarían a Israel. Lo que quiere decir esto es que la experiencia con el Señor es un grado, que la vida espiritual, lo que uno ha aprendido de la palabra, es algo muy importante y a veces los jóvenes lo tienen en poco. Sin embargo, Timoteo no fue así. Había sabido seguramente de las andanzas de Pablo en aquel primer viaje, de la persecución que tuvo que experimentar en aquellas ciudades
Y hasta es posible, porque recordamos que él era de Listra, que cuando era niño hubiera visto cómo fue apedreado, ¿no?, en su propia ciudad. O por lo menos había escuchado de aquel momento. Dicen los comentaristas que en este encuentro con Pablo, en el segundo viaje, posiblemente tendría como unos 20 años. Y quiso Pablo que fuera con él y que lo acompañara. Así que un maestro y un discípulo o aprendiz. Este es el modelo del discipulado también. Es una paternidad espiritual y un hijo espiritual. Alguien que aprende de la vida de otro, que está a sus pies. Alguien que decide volcar lo que sabe, lo que ha vivido, su ejemplo, su carácter, lo que Dios ha hecho en él, sus oraciones, sus enseñanzas en la vida de otra persona. ¿Vale? Eso es discipular. Y también alguien que, como una esponja, está dispuesto a recibir. Alguien con hambre de aprender. Alguien con ganas de sujetarse a otro que es su maestro. Esto no es fácil, este tipo de discipulado no es fácil. Es más sencillo dar una clase de discipulado de 3 semanas que invertir tu vida en otros. Por eso es que el discipulado es tan importante, ya que modela, pone los cimientos de una vida espiritual cuyo manual a seguir son las Escrituras. Y hay que reconocer que es una de las patas débiles del ministerio de la Iglesia. Siempre he dicho, y ya me habéis escuchado, que por 25 años que llevamos el ministerio de la literatura, los libros que menos se venden son los de evangelización y los de discipulado. Sabemos también que muchos se alimentan de los vídeos de YouTube. Muchos creyentes hoy en día, y además con la pandemia mucho más, buscan enseñanzas en vídeos de YouTube, etcétera, etcétera. Lleva a que muchos creyentes tengan dificultades para entender la Escritura bien, porque no han sido bien fundamentados en ella. Encontramos que no aceptan autoridad en la Iglesia. Encontramos que se dejan llevar por cualquier viento de doctrina que les llega. Y el discípulo hace una diferencia porque ha sido entrenado en la palabra. Ha crecido rectos, como un árbol bien cuidado, plantado, regado, podado, y que da fruto en abundancia. Esa es la importancia de un buen discipulado en nuestra vida. Se sabe que aquellos que han sido discipulados y aquellas iglesias que discipulan bien, tienen bastante menos problemas con los creyentes porque son bien formados en la Escritura. Es más difícil engañarles si hay una doctrina, un falso maestro que viene a confundirles, ¿no? O que escuchan algo en internet y resulta que les hace que se trastabille su fe, ¿no? Así que esto es muy importante, ¿no? Fijaros que los discípulos que vivieron 3 años con Jesús, que estuvieron con él, aprendieron de su maestro todo. Y esto transformó sus vidas. De esto trata la vida cristiana. En una manera es sentarse a los pies de Jesús para permitir que Dios siga transformando nuestras vidas, pareciéndonos cada día más a nuestro Maestro. Y la inmensa mayoría de las veces Dios usa a personas que están a tu alrededor para llevar adelante su obra en ti mismo. Y hemos cantado esta mañana, es justo esto, que Él crezca y que nosotros menguemos, que cada día nos parezcamos más a Él. Y
hay algo que nos extraña un poquito, y a mí, de hecho, bueno, no es que me extrañara porque lo había leído algunas veces, obviamente en Hechos. Quiso Pablo, versículo 3, que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó. Y esto es un poco sorprendente porque Pablo en otros lugares habla de menciona la libertad de los creyentes ante la ley, que han de tener una posición determinada en cuanto a la circuncisión que predicaban los judaizantes, como una señal que era imprescindible para mostrar que eran creyentes. Es decir, muchos de los judíos que hacían énfasis, desde luego los fariseos, pedían que aquellos creyentes se circuncidaran, porque era una señal, digamos, de que habían llegado a conocer al Señor. Pero fijaros lo que dice en Gálatas 5, 2, 3. Pues Pablo a veces les anima a no hacerlo, a no circuncidarse. Dice, Gálatas 5, 2 y 3. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, con que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Otra vez testifico a todo hombre, versículo 3, que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. No solamente circuncidarse, sino a guardar toda la ley, lo cual sabemos que era imposible guardar toda la ley. Versículo 6 dice, porque en Cristo Jesús, también este texto, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Esa fe que obra por el amor. Ese testimonio de Cristo crucificado es precisamente lo que hacía la diferencia, no la circuncisión. Y en Gálatas 6:15 encontramos también que dice, redundando un poco en lo mismo, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Es decir, es ser una nueva criatura. Es decir, es ser circuncidado, como dice la Escritura, en el corazón. Podemos seguir abundando un poco en esto. Primera de Corintios 7, 18 a 20. Si lo podéis buscar, por favor. Y se hace algunas preguntas Pablo aquí. ¿Fue llamado alguno ya circuncidado? ¿Qué de ser circuncidado? ¿Fue llamado alguien estando incircuncidado? No se circuncide. La circuncisión nada es, y nada es la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno permanezca en la condición en la que fue llamado. Así que, como vemos aquí en varios textos, dice que los que están sin circuncidar, pues no se circunciden, no lo hagan, ¿no? Por eso nos llama la atención un poco que a Timoteo pues lo circuncidara, como dice así tan rotundo. Hay algunos otros textos, pero sobre la base del Concilio de Jerusalén, donde habían tenido que enfrentar parte de esta problemática, encontramos lo siguiente. Hechos 15, 19. Dice, por esta razón, continuó Santiago, cuando se levantó a hablar, estimo que no deben imponerse restricciones innecesarias a los que no siendo judíos se convierten a Dios. Pero ha de indicárseles por escrito, esto sí, que se abstengan de contaminarse de los ídolos, así como de toda clase de inmoralidad sexual, de alimentarse de sangre y de comer carne de animales ahogados. Y sabemos que estas restricciones de las cuales hablaba Santiago estaban la circuncisión, entre otras. No deben imponerse restricciones innecesarias
a los que no siendo judíos se convierten a Dios. Y con estos ejemplos, pues seguimos un poco perplejos, ¿verdad? A primera vista de cómo Pablo toma la decisión de que Timoteo sea circuncidado. Pero tenemos que tomar varias cosas en cuenta. Si Timoteo hubiera sido un gentil, es decir, no judío, recordemos que su mamá y su abuela eran judías y que su mamá estaba casada con un griego, pues si hubiera sido gentil, el viaje no habría tenido ningún problema. Pero era hijo, como digo, venía, digamos, de su madre y su abuela eran judíos. Y esto resultaba una ofensa para muchos judíos. Y fijaros por qué, porque el matrimonio mixto, como estos, ellos lo tomaban como algo ilegal y rechazarían a Timoteo. Lo que a Pablo le importaba realmente es que esta cuestión de estar circuncidado o no resultara en un estorbo para las personas a las cuales iban a predicar el Evangelio. Así que lo sabemos por su filosofía de vida. Vamos a leer 1 Corintios 9, del 19 en adelante. Si podéis buscar en vuestras Biblias, eso realmente es interesante y nos habla, bueno, yo creo que también es un modelo para nosotros, como luego abundaré. Dice 1 Corintios 9, 19 en adelante, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a un mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, me sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Así que de lo que nos habla Pablo aquí es de cero prejuicios, con el fin de llegar a todos. Y pensaba, y ahí es donde quería pues hacer también otro paréntesis, que como creyentes ponemos a veces algunas cosas secundarias que tenemos como prejuicios, ¿no? Y ponemos en primer lugar o ponemos en un lugar prioritario en nuestras vidas cosas que no son relevantes y que causan un obstáculo para otras personas a la hora de escuchar el Evangelio. Y fijaros, para Pablo la norma es: me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. A todos me he hecho de todos. Y esto debemos aprender. Y Pablo esperaba que Timoteo entendiera esto y que se circuncidara. Es evidente que cuando dice, pero antes lo circuncidó, no era contra la voluntad de Timoteo, por cuestiones lógicas de la intervención quirúrgica, digamos. Timoteo fue concienciado con las palabras de Pablo que esto sería lo mejor para la causa de Cristo y actuó en consecuencia. Y nos dice el versículo 4 que al pasar por las ciudades le entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Es decir, aquello que habían acordado en el concilio de Jerusalén, ellos tenían la misión de llevarlo a las iglesias. Y versículo 5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Versículo 20, pero ha de indicárseles, el versículo 20 de Hechos 15. Vamos a ver qué era, aunque lo hemos repetido antes,
Pero vamos a ver qué era esta carta que llevaban Pablo y Silas a las iglesias. ¿En qué habían resumido esto? Entonces, Hechos 15, versículo 20. Pero hay de indicárseles por escrito que se abstengan de contaminarse con los ídolos, así como de toda clase de inmoralidad sexual, y de alimentarse de sangre y de comer carne de animales ahogados. Estas eran las conclusiones de aquel concilio. Que nadie obligara a los gentiles a seguir los ritos o las costumbres judías, excepto en estas cuestiones que eran muy importantes para el testimonio y que eran un verdadero tropiezo para los judíos creyentes, y además con razón. Sabemos que había mezclas, como pasa en otras culturas también, que hay mezclas entre ritos diferentes de un par de religiones o tres, y hay santerismo mezclado con ritos paganos. Esto, bueno, lo sabemos que existe, ¿no? Y había pues esta mezcla de costumbres de los gentiles con la idolatría. Algunos mantenían pues estas costumbres. Y así como había actos sexuales que rodeaban estos ritos. Y sabemos que también se sacrificaba pues animales alrededor de estas tradiciones. Y bueno, yo recordaba alguna anécdota de cuando era joven y ya creyente, y mi padre nos invitaba a alguna romería allí. Las romerías son muy típicas de los pueblos en muchos lugares de España, y se pasea las imágenes y se hace una fiesta y se come, etcétera, etcétera. Pues entonces era algo un poco parecido a esto, es decir, que os abstengáis de estas cosas que claramente son cosas que no honran a Dios. Y fijaros que la presencia de los misioneros y las instrucciones claras, estas instrucciones que ellos les estaban dando, pues ayudaron a la iglesia. Versículo 5, la iglesia fueron fortalecidas en la fe y crecían de día a día en número, nos dice. Yo creo que justamente decir las cosas claras muchas veces no hacen que permanezcamos, digamos, o que nos fundamentemos y nos agarremos a las verdades, ¿no? Muchos de estos creyentes estaban confundidos porque había un mensaje avasallador de los judaizantes en aquellos días. Y es verdad que ante el mensaje de estos, pues con esta carta que Pablo y Silas les entregaban, afirmaron su fe, ¿no? de que esto era lo que tenían que hacer. Así que vemos que la iglesia crecía, que eran fortalecidos en la fe, y Dios estaba dando frutos en hombres y mujeres que eran alcanzados por el Evangelio. Y el Evangelio era Jesús, el Mesías anunciado a través de generaciones, que había venido para llevar sobre sí mismo el pecado de todo aquel que se acercara con arrepentimiento y fe, aquel que se humillara delante de Cristo, reconociendo pues su pecado y clamando por salvación a aquel que había muerto en la cruz y había vencido, resucitando a la muerte y al pecado. Y bueno, eso es una frase mía que me salió, dice: el inmenso amor de Dios se puede resistir. Creo que muchos piensan que esto no es así, pero yo creo que sí, el inmenso amor de Dios se puede resistir, aunque para los que amamos a Dios es irresistible.
Seguimos leyendo en Hechos 16 del versículo 6 al 10, lo que he llamado el llamado a Macedonia. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Quizá lo más reseñable en este texto podría ser una señal de prohibido. Ahí lo vemos en el mapa. Hay dos señales de prohibido. Ellos tenían una intención y claramente son redirigidos por el Espíritu Santo. Y se da una condición en ellos, que estaban dispuestos a obedecer, cambiar los planes, eran sensibles al Espíritu Santo. Y Dios les guiaba al punto donde Él soberanamente les quería llevar. Y también pensaba que cuántas veces nos empeñamos en nuestras propias decisiones o voluntad sin consultar al Señor, ¿no? Tomamos decisiones a lo mejor claves en nuestra vida que resultan complicadas y que resulta que pasemos por un valle o por un desierto por el hecho de no esperar a que el Señor nos indique el camino. El resultado tiene consecuencias al final. Escuchar a Dios en medio de la misión es de vital importancia para que su perfecta voluntad, que es lo mejor, pues sea hecha. Y su perfecta voluntad, fijaros en este caso, responde a una estrategia de Dios para ganar a más personas para Él. Al final, un camino estrecho o un callejón sin salida. Versículo 9, y se le mostró a Pablo una visión, que me he ido del sitio. Un camino estrecho, un callejón sin salida, mostrado por el Espíritu de Jesús, según otra traducción. Fíjate que les lleva a Troas, es decir, hay un camino allí, no les deja desviarse ni a izquierda ni a derecha, no les deja ir ni a hablar en Asia, ni hablar en Bitinia, y les lleva pues al único lugar, y se encuentran allí con el mar. El único lugar era Troas, el puerto sobre el mar Egeo. Y dice el comentarista Hendriksen, dice: el Espíritu Santo guía a los misioneros en sus viajes. Aunque Lucas usa la frase el Espíritu de Jesús como sinónimo del Espíritu Santo, la frase misma indica que el Cristo resucitado seguía trabajando mediante el Espíritu. Y ahora sí estamos en Troas. Troas era el lugar donde el Espíritu Santo los quería. Y ahí sí leemos el versículo 9. Era el sitio justo donde el Señor quería mostrarle algo a Pablo. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Una visión. No es normal, aunque sabemos que en las Escrituras el Señor se revela a través de visiones. No vemos visiones todos los días. Y es verdad que hay testimonios, sobre todo entre musulmanes o etnias no alcanzadas, de visiones, ¿no? Y es como Dios sigue haciendo cosas en el mundo para que la gente le conozca. Y en este caso es la guía del Espíritu Santo, fíjate, para llevarles a lugares desconocidos y para empezar iglesias donde no había nada. En Macedonia se hablaba el griego y sabemos que ellos hablaban griego. Eso era una ayuda significativa. Tenían que cruzar el mar. Seguramente eso no estaba en los planes, porque en principio los planes era visitar las iglesias del primer
viaje misionero, pero el Señor les lleva allí, ellos obedecen. Y aquel hombre macedonio pedía ayuda en plural, decía ayúdanos, justamente decía pasa a Macedonia y ayúdanos, versículo 9. Y esto es porque representaba una nación. Era la voz de Dios que les llamaba a cruzar el mar e ir a Europa. Y me encanta la respuesta inmediata de Pablo. Dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio allí. No hay mucho que añadir, pero hay dos cosas que reseñar. Enseguida o inmediatamente. Y segundo, que vemos que el autor de Hechos está con Pablo, Lucas está con Pablo y los demás acompañantes, porque dice procuramos, es decir, se incluye allí. Así que Lucas era uno de los misioneros que va a cruzar a Macedonia. Y me gustaría concluir ya, resaltando varias cosas. El llamado de Dios y la preocupación y amor por las iglesias es lo que lleva a Pablo a tomar la iniciativa de volver a visitar a los creyentes y las ciudades de su primer viaje misionero. Por diferencia sabemos que no hará este viaje con Bernabé y Marcos. Aún así, Dios provee otro compañero idóneo, Silas. Emprenden el camino y en este camino conocen a Timoteo, un joven de Listra que Pablo adopta como su hijo en la fe, para discipularle y ser su maestro, y él su discípulo. ¡Qué privilegio! Pensaba para Timoteo estar bajo la paternidad espiritual del apóstol Pablo. El discipulado es esencial en la vida de la iglesia y no son clases puntuales, como hemos dicho. El verdadero discipulado es invertir tu vida en otras personas y esto no se acaba. Es una relación que tenemos unos con nosotros, con otros, y normalmente, aunque no tengamos una clase de discipulado, que obviamente es importante aprender juntos con la escritura, pero normalmente lo que pasa entre nosotros es que nos discipulamos unos a otros en nuestras relaciones. Y la otra cuestión a reseñar es que cuando tenemos la actitud y el deseo de servir a Dios, Él encamina nuestros pasos, nos guía al lugar donde quiere, nos da la oportunidad de hablar con esta persona, de hablar con esta, abre y cierra puertas por donde Él quiere. Y lo que nosotros debemos hacer, como estos misioneros, es ser sensibles al Espíritu Santo y obedecer. Como hemos dicho en alguna otra ocasión, no es necesario salir a muchos países para predicar el Evangelio a las naciones, porque las naciones han venido a nosotros. En esta sociedad en la que vivimos, cada vez más global, donde encontramos nacionalidades de todo tipo, personas que han venido a nuestro país, y nuestra actitud y nuestro deseo ha de ser presentar el Evangelio de Cristo constantemente a las personas que nos rodean, invertir, regalar su palabra a nuestros contactos, orar por ellos, para que siendo una iglesia misionera, Dios pueda llevar mucho fruto a través de sus siervos, que actúan, que trabajan, que hacen, para que más personas vengan a conocer a Cristo Jesús como su Salvador. Vamos a orar en esta mañana. Señor, queremos darte muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por lo que aprendemos de ella. Gracias, Señor, por la valentía, por el denuedo, por las fuerzas, por tu gracia, obrando en la vida de Pablo, de Silas, de Timoteo, de Lucas, que nos enseñan que a pesar de los obstáculos, de
caminos, de encrucijadas, de peligros, de mares, de barcos, de frío, de calor, pues ellos tenían un mandamiento claro y tenían una misión clara que hacer. Y eran obedientes y sensibles a tu Espíritu Santo para seguir los pasos que éste le marcaba. Ayúdanos como iglesia local también, Señor, a escucharte, a escuchar tu palabra en esta mañana y ser fieles seguidores de ti, Señor. Como esta mañana ha salido varias veces, como esta sinfonía de la que hablaba Mitchell, ayúdanos, Señor, a ser instrumentos en tus manos, no importando quién sea el primer violín, ni el segundo, ni el tercero, ni ser instrumentos en tus manos para que tu reino avance. Y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.